nación delante de mí, y cuando yo lo vi, las quité. Hasta acá la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar, hermano. Padre celestial, Dios todopoderoso, estamos delante de tu presencia en esta mañana, Señor. Venimos delante de ti, Señor, y te pedimos que tú bendigas, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, a cada vida que nos visita, a cada persona que está aquí en tu casa, Señor. Todos tus hijos, todo tu pueblo que se ha congregado para adorarte, para escuchar tu palabra, Señor, y para que tú ministres según el poder de tu Santo Espíritu, Señor, como tú siempre lo haces, para la edificación, fortaleza de todo tu pueblo, Padre. En Cristo Jesús te damos la gloria, la honra, la adoración y la alabanza. Amén y amén. Y en nombre de Cristo damos. Pueden tomar asiento, amados hermanos, alabando y glorificando al Señor. Gloria a Dios. Vamos a hablar un tema que tiene que ver con una ciudad que fue muy conocida, y en el ambiente cristiano nosotros, desde que hemos tenido una experiencia con Dios a través de los mensajes de la palabra de Dios, hemos visto lo que sucedió en el libro del Génesis capítulo 18 con esta ciudad llamada Sodoma y Gomorra, que fueron ciudades que colmaron la paciencia de Dios, como lo dice la Biblia, y lo vamos a ver, que también fueron ciudades que se fueron al extremo en lo que es la perversión y la corrupción. Algunos pecados que podemos resaltar en cuanto a lo que tiene que ver con, podemos decir, la perversión, ¿no? La degeneración, que fue lo que ya colmó la ira de Dios, y que también estos pecados los practicó Judá y Samaria, hermano. Entonces, la palabra de Dios, por ejemplo, en Levítico 18 nos habla. Voy a mencionar 4 cosas que fueron importantes, que fueron ya lo que se llama abominación, ¿no? O sea, lo que ya entra dentro de lo que nosotros conocemos como la palabra ser abominable. Abominable es ser inmundo, ser algo que Dios ya no puede tolerar más, ¿no? O sea, eso entra dentro del término abominable, aborrecible en gran manera. En primer lugar, era el incesto, ¿no? El incesto es cuestionado y el incesto es prohibido en el libro de Levítico capítulo 18, porque era que una persona tenga relaciones sexuales con sus familiares, ¿no? Que, por ejemplo, una relación sexual de un padre y una hija, o una madre con su hijo, o también una relación sexual entre hermanos de carne y sangre. Todo eso entra dentro de lo que se llama incesto. Aún en la sociedad actual, en lo que es las costumbres de las personas que pueden ser católicas y de cualquier religión, inclusive ateos, estas prácticas para ellos son aborrecibles, hermano. Es más, eso está prohibido, gloria al Señor, ¿no? Y está condenado. Otra de las cosas que también se dieron era el adulterio, pero el adulterio agravado en el sentido de que una persona podía tomar la mujer de su prójimo, ¿no? O sea, el caso, por ejemplo, del rey David, cuando David tomó a la mujer de Urías Eteo. O sea, era doble maldad, porque era el hecho de incumplir el pacto matrimonial, el pacto con su cónyuge, pero luego, gloria a Dios, no solamente quedarse ahí, sino ir más allá, hermano, meterse con una mujer que está casada, o una mujer que tiene su marido, involucrarse con un hombre que está casado. Entonces, eso se llama adulterio, ¿no? Gloria a Dios. Y el infanticidio también, una práctica que estuvo muy en boga y fue muy fuerte cuando el pueblo de Dios se corrompió, porque las otras naciones sí
practicaban eso. ¿Qué era esa práctica? Era la práctica de ofrecer a sus hijos a Moloc, o sea, a los niños, presentarlos como una ofrenda a su dios Moloc. Era prácticamente ponerlos en un brasero y era quemarlos vivos, y de esa manera era entregar un sacrificio humano al dios Moloc. Eso era aborrecible, eso es algo inmundo, sucio. Dios no puede tolerar eso. También otra de las prácticas, porque hay muchas prácticas, hermanos, que son aborrecibles delante de Dios, pero estoy resaltando las 4 más destacables, las 4 por las cuales Dios condena a Sodoma. Era el acto carnal con animales, o lo que se llama la zoofilia, ¿no? La zoofilia es tener relaciones sexuales con animales. Que un hombre tenga ayuntamiento sexual con una bestia, con un animal o una mujer, eso se llama zoofilia. Eso es acto carnal que es diabólico y satánico. Volvemos a lo que nos dice el libro de Ezequiel en el capítulo número 16. Entonces vamos a ver, y lo que yo quiero decirles en esta mañana es que todos esos pecados que hemos mencionado, toda la perversión, y también me olvidaba lo otro, que era el otro pecado que era aborrecible también, que era el acostarse, que un hombre se acueste con un hombre como si fuera con mujer, y que una mujer use a una mujer sexualmente, gloria a Dios, ¿no? Entre mujeres, sexo entre varones. Eso también era abominación y es abominación. Y lo peor, que no solamente es una abominación, sino que también es algo totalmente repudiable por Dios, porque aparte que configura un acto totalmente inmoral, es que la sociedad se ha vuelto permisiva, que la sociedad está apoyando eso y que la sociedad inclusive está promoviendo eso, ¿no? Entonces todo eso nos habla de un deterioro moral, de una corrupción sin precedentes, hermano. Pero si nosotros miramos hacia la historia, hacia atrás, lo mismo que sucedió con Sodoma y Gomorra, eso mismo se está dando el día de hoy. Lo que yo quiero decirle es, porque vamos a hablar de lo que dice Ezequiel, porque si no usted diría, pastor, está cambiando el mensaje. Y una de las cosas que usan aquellos defensores de estos derechos de personas que promueven la promiscuidad sexual, dicen inclusive que son pastores, que son eruditos, teólogos, que hay una nueva corriente teológica que está diciendo de que el pecado de Sodoma fue lo que yo le estoy leyendo, ¿no? Soberbia, abundancia de pan y ociosidad, ¿no? Y que luego eso lo llevó a ser insensible ante los problemas de los demás. Yo quiero usar, hermano, la Biblia, hay que usarla en su contexto. O sea, la Biblia no podemos nosotros decir que Ezequiel está cuestionando lo que dice Génesis, porque hay algunos que quieren ver contradicción entre lo que dice un escritor, un libro de la Biblia, y lo que dice otro libro de la Biblia. Yo no veo ninguna contradicción, y a eso quiero llegar en esta mañana, ¿no? En esta mañana queremos ver que de ninguna manera hay contradicción, que la Biblia no se contradice, porque los enemigos de la Biblia durante muchos años y siglos han buscado encontrar contradicción entre un libro de la Biblia y otro libro, o entre un autor y otro autor, para decir, mire, la Biblia se contradice, no es creíble, la Biblia misma no se pone de acuerdo. Pero nosotros entendemos por la palabra de Dios que en la Biblia hay armonía, ¿no? Por ejemplo, cuando algunos dicen que el apóstol Pablo en el libro romano defiende la salvación por la fe y dice que únicamente la salvación es por la fe, y luego van al libro de Santiago y dice Santiago, muéstrame tu fe por tus obras, y algunos opositores dicen, bueno, Santiago dice que la salvación viene por las obras, y
Pablo dice que la salvación es por la fe. ¿Quién tiene razón? En ningún momento Santiago está diciendo que la salvación viene por las obras, hermano. Santiago lo que está diciendo es que si uno tiene fe, la fe va a producir obras o frutos. Si usted tiene fe, su fe tiene que brillar. Y si yo veo que usted tiene fe y usted dice que tiene fe, pero no tiene frutos, entonces yo cuestiono su cristianismo. Digo, entonces este no es cristiano, este nunca se ha convertido. Gloria al Señor. Y es un cristiano más del montón de religiosos que hay, que dicen tener a Dios, dicen tener experiencia con Dios y se llaman cristianos, pero sus hechos niegan la palabra de Dios, hermano. ¿Cómo se puede ser cristiano practicando todos estos pecados que yo he mencionado, que son abominables? ¿Cómo uno puede ser cristiano yendo contra Dios y contra pecados que para Dios son una abominación? Eso es lo que dice Santiago. Santiago dice: tú no puedes ser cristiano si tu fe no produce frutos. Es lo mismo que yo voy a hablar el día de hoy, hermano. Porque en el libro de Ezequiel capítulo 16 y los versos 49 y el verso 50, en el verso 49 dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Está hablando a Samaria, gloria a Dios, y le está hablando a Judá, porque el Señor está estableciendo una comparación y está hablando a dos pueblos que eran uno y que luego se separaron, pero que ya recibieron la palabra de Dios, y que luego dice la Biblia que su pecado fue mayor que el de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué fue mayor? Porque Sodoma y Gomorra no conocieron al Dios de la Biblia. Sodoma y Gomorra no tuvieron, gloria a Dios, un profeta, no tuvieron la palabra, los escritos, la ley, como si la tuvo Samaria y Judá. Bendito sea el Señor. Pero sin embargo, Dios es un juez justo, y Dios condenó a Sodoma y Gomorra y mandó fuego y azufre, y esas ciudades fueron calcinadas, hermano, porque Dios no podía tolerar tanto pecado y tanta inmundicia. Y como nosotros hemos enseñado que una papa podrida o una manzana podrida que está dentro de un saco de manzanas o un saco de papas, si no se le saca tiempo, esa manzana o esa papa va a podrir a las otras papas. Dios en su misericordia hizo lo que hizo. Los intérpretes, los defensores supuestamente de los derechos humanos pueden calificar esto como un genocidio, como una maldad de parte de Dios, pero yo entiendo que no fue así, porque Dios es un Dios justo. Y Dios, cuando tiene que ajusticiar, y lo hace de esa manera. Y fíjese, hermano, porque cuando vamos a introducirnos a estos pecados y a estas prácticas, cuando Abraham recibe la noticia de Dios en Génesis capítulo 18, y Dios le dice a Abraham: haré algo sin que sepa mi amigo Abraham. Y ahí es cuando Dios le dice a Abraham lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Y Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, porque ahí estaba su sobrino Lot, y empieza con 50 justos, y luego va bajando a 30, 20, a 10. Y la Biblia dice que ni siquiera habían 10 justos, hermano. Bendito sea el Señor. Imagínense, no sé cuánto era la población de estas ciudades, pero eran metrópolis, eran ciudades importantes en su tiempo. O sea, había mucho comercio, había mucho movimiento económico y había buena población. Pero vemos que ni siquiera habían 10 justos. Bendito sea el Señor. O sea, todos, desde el más pequeño hasta el más viejo, como lo dice la Biblia en el libro de Génesis, todos se habían corrompido, hermano. Y al corromperse todos,
entonces Dios ejecuta su juicio porque ya no había manera, todo estaba podrido, ya no había nada que hacer. Ayer, gloria a Dios, en el ayuno hablábamos de Noé. Perdone que haga esta extensión, ¿no? Porque no me estoy yendo del tema, pero cuando hablamos de Noé, cuando Noé construye el arca, la Biblia dice, y vimos con los hermanos un texto bíblico, precisamente, gloria a Dios, en el capítulo 7 de Génesis, en donde dice, luego de que se construye el arca, Dios le dice a Noé: Noé, entra tú y tu familia, porque solamente a ti y a tu familia he visto justos en medio de toda esa generación. ¿Cuánto o en cuánto se podía calcular la población en el tiempo de Noé? He leído que algunos dicen que pueden ser 500,000, 1,000,000, 2,000,000, pero póngale que sean 500,000. De 500,000, solamente 8 personas, gloria a Dios, habían sido halladas justas por Dios, hermano. Y mire una cosa, hablábamos del padre de Noé, que fue Lamec, su abuelo fue Matusalén, gloria a Dios, y su bisabuelo fue Enoc, y el tatarabuelo fue Jared. En toda esa línea genealógica, gloria a Dios, vamos a ver que por el tiempo en que Dios mandó ese juicio, estaban vivos los hermanos de Noé. Noé tuvo hermanos y hermanas. Estaban vivos los descendientes, sus tíos, sus familiares, gloria a Dios, de hombres piadosos, como por ejemplo Enoc. Enoc tuvo hijos e hijas, gloria a Dios, y estaban vivos, pero sin embargo no se salvaron, hermano. Nosotros como predicadores a veces, gloria a Dios, tenemos la costumbre de decir, ¿no?, que en el momento del diluvio, cuando empezó la lluvia que duró 40 días y 40 noches, y nosotros decimos pues que en ese momento empezó el diluvio y la gente comenzó a subir porque empezaron a irse a las partes más altas, y la Biblia cubrió todo, hermano. El año pasado estuve cerca a Nepal, estuve en Nepal, y en Nepal está el monte Everest, que tiene 8,800 metros, es el monte más alto del mundo. Y ese es el monte más alto del mundo, no hay un monte más alto que eso. Quiere decir que las aguas cubrieron más allá de 8,800 metros. Toda la tierra fue anegada, toda la tierra fue inundada. Pero a veces los predicadores decimos, ¿no? Y decimos que en el momento que empezó la lluvia, cuando la gente veía que ya no había dónde ir, ellos, gloria a Dios, quisieron entrar. Y hasta ese momento, dice, hubo la oportunidad. Pero en realidad, hermanos, sí hubo la oportunidad. Pero, según Génesis 7, Dios es el que determinaba quién entraba y quién no entraba. Porque no puede ser que un adúltero, un degenerado, un corrompido, un violento, porque lo que caracterizó a la generación de Noé era la violencia. Habían criminales, habían violentos, la gente era sumamente violenta. Eso es lo que está sucediendo el día de hoy. Usted ve el día de hoy los feminicidios, los crímenes, los asesinatos, que es algo terrible. Como que el hombre ha perdido sensibilidad, como que el hombre y la mujer mata, hermano, asesina sin escrúpulo. Eso es lo que le pasó a esa generación. Había mucho odio, mucha violencia y todo tipo de pecados. Pero dice la Biblia que Dios le dijo a Noé, en el momento que iniciaba el diluvio, Dios le dijo: entra tú y tu familia, porque solamente a ti y a tu familia he visto justos delante de Dios. Y quiero que lo veamos, ¿no? Porque es importante que usted, gloria a Dios, vea a través de la palabra de Dios. En el capítulo 7 de Génesis, verso 1, dice la palabra de Dios: dijo luego
Jehová a Noé, luego de que ellos habían introducido en el arca todo tipo de animales según su especie, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta, hermano? O sea, Dios hizo el arca sabiendo que solo 8 iban a entrar, porque Dios sabía que toda esa generación estaba sumamente corrompida y pervertida, y ya no había ya solución, porque Dios no puede obligarte a ti a dejar el pecado. O sea, Dios no te obliga, Dios no obliga a uno, hermano, a dejar el adulterio, la inmoralidad, la pornografía, todas esas inmundicias. Dios no obliga, Dios redarguye, Dios te habla, Dios trata contigo. Bendito sea el Señor. Pero si los hombres y las mujeres no quieren saber nada de Dios, entonces ellos son responsables de sus propios actos. Maravilloso el Señor. Entonces, dicho esto, hermano, quiero que veamos, gloria a Dios, los pecados de Sodoma, ¿no? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 13. Quiero que leamos esto porque esto es importante. Dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. A los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Se da cuenta lo que dice la palabra de Dios, hermano? En Génesis 13 ya Dios está hablando. Cuando usted ve, cuando habían tomado, gloria a Dios, el rey de Salem había tomado preso, había tomado cautivo a Lot, se confederaron algunos reyes, y vemos que el rey de Sodoma le quiere dar a Abraham, gloria a Dios, como una contribución, como un apoyo, y Abraham no lo recibe. Esto fue antes de lo que Dios mandó, el fuego y el azufre. ¿Por qué? Porque realmente Abraham sabía que esa era gente corrompida, que esa era gente pervertida, mala, perversa. ¿Cómo nosotros vamos a recibir, por ejemplo, le digo, dinero del narcotráfico, de personas que están en la delincuencia, en el robo, que son criminales, que practican el aborto, personas que hacen cosas ilícitas, hermano, traficantes, gloria a Dios, o producto de la idolatría, del paganismo? Nosotros no podemos recibir contribución, apoyo, ayuda, porque eso no lo marca la palabra de Dios desde el principio. Abraham no quiso recibir nada. Bendito sea el Señor. Porque ya la Biblia dice que esas personas eran malas y perversas contra Jehová. Se habían vuelto enemigos de Dios. Y usted no puede ser amigo de los enemigos de Dios. Una de las cosas que uno aprende en los caminos de Dios es que uno tiene que pasar una raya. Los enemigos de Dios, de la palabra, de la obra, los que se levantan contra la palabra de Dios son blasfemos, maldicen a Dios, se burlan de la Biblia, se burlan de las cosas de Dios. No pueden ser nuestros amigos, hermano. Maravilloso el Señor. Y uno no debe recibir nada de esa gente. Eso nos enseñó Abraham. Gloria al Señor. Y en el Génesis capítulo 19, gloria a Dios, vemos en el capítulo 19 de Génesis, vamos a ver algunas de las malas conductas de estas personas. Génesis capítulo 19, ¿lo tienen? Versos 5 al 8. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Que eran ángeles, hermano. Sácalos para que los conozcamos. La palabra conozcamos
quiere decir para que tengamos relaciones sexuales con los hombres. O sea, los hombres de Sodoma querían tener relaciones sexuales con los visitantes que habían llegado a la casa de Lot. O sea, eso nos da a entender la perversión, la corrupción en que los hombres ya no querían estar con mujeres, que eso ya para ellos no era suficiente. Ya habían pasado la raya, querían experimentar otras cosas, otras emociones. Así como cuando la gente se enreda en la droga, hermano. Cuando la gente se enreda en la droga, empieza con drogas que son más, que afectan menos, y luego van a cosas más fuertes y más fuertes y más fuertes. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque cuando ya uno pasa la línea, ya no hay vuelta atrás. Son atrapados por la garra del vicio, los demonios, porque todo el que consume droga está bajo una posesión satánica. Porque una persona que tiene a Cristo es libre, hermano. Por ejemplo, si usted era alcohólico, borracho, y usted se convierte a Cristo, usted no puede volver a eso, a no ser que 7 espíritus peores lo tomen, y entonces usted vuelve al alcohol, vuelve al vicio, gloria a Dios. O si usted era un adúltero y tenía 2 y 3 mujeres, y Dios lo libertó y Dios lo cambió, y ahora está con su mujer, pero luego usted deja, gloria a Dios, los caminos de Dios, o se descuida, deja de buscar a Dios. 7 espíritus peores se meten en la persona, y esa persona que había dejado el adulterio, la droga, el alcohol, viene a ser peor todavía. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios nos habla de la nefanda conducta de estos hombres, y nos dice que ellos llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalo para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Otra de las cosas importantes, que era una costumbre en ese tiempo, era el hospedaje, hermano. Para la gente, hospedar un huésped y cuidar de él, ellos daban su vida por un huésped, porque esa era la costumbre. Bendito sea el Señor. Él no podía permitir que a sus huéspedes le hicieran daño. Él podía ponerse y poder decir: háganme daño a mí, a mi familia, pero no los toquen a ellos, porque era una deshonra que los huéspedes hayan llegado a su casa y que luego esos huéspedes hayan sido abusados, maltratados, dañados. Él dice una cosa en el verso 8. Mire, dice: he aquí, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. O sea, él estaba dispuesto a que a sus propias hijas, que no habían conocido varón, que ellas las tomaran ellos, porque él entendía que lo que la gente quería era sexo, pero quería sexo con hombres. Ese es el pecado de Sodoma. Lo que yo quiero decirle que es la punta del iceberg. Cuando yo hablo de la punta del iceberg, hermano, el iceberg, allá en los lugares del Polo Norte, del Polo Sur, en esos territorios donde todo es hielo y hay bloques de hielo inmensos bajo el agua, tienen una punta que sobresale. Los que navegan tienen que tener mucho cuidado, porque los icebergs son muy peligrosos. Hay una puntita que sobresale, pero abajo de esa punta puede haber un bloque de hielo del tamaño de una ciudad, hermano. Alabado sea el Señor. Lo que nosotros podemos ver, que el deterioro moral y la descomposición a la que llegaron ellos es el brote de pus, el brote, la llaga, era producto de todas esas inmoralidades y de todas esas maldades que ellos habían practicado, que es la que vamos a ver el día de hoy. Gloria a Dios, ¿no? Que una cosa lleva a la otra. Maravilloso el Señor. Lo que quiero decirle es que nadie llega a esos estados de descomposición, de corrupción, de la noche a la mañana. O sea, nadie puede involucrarse y llegar a esos actos de perversión así, de una manera tan fácil. No es así. Hay todo un deterioro moral,
hay una escala, hay, como decir, están bajando los escalones. Es un estado de descendiente, ¿no? De perdición y descomposición, que poco a poco la gente va llegando a todo eso, gloria a Dios, pero es por otras cosas, hermano, que es lo que señala Ezequiel. Por eso le digo, cuando hablamos de Ezequiel, Ezequiel no está diciendo que el principal pecado de Sodoma y Gomorra era la homosexualidad o la degeneración sexual. El profeta Ezequiel está hablando de qué fue lo que llevó a Sodoma a esos actos tan terribles, hermano. ¿Cuál es la base del pecado? ¿Cuál es la estructura del pecado? De la inmoralidad. Bendito sea el Señor. Porque para que usted llegue a esos grados de inmoralidad, de perversión, por ejemplo, a cometer un asesinato, a matar a una persona. Hay personas que pueden matar a un hombre o a una mujer y luego cortarlo en pedazos, meterlo en una maleta, meterlo en un cilindro y echarle cemento. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que en una mente humana pueda caber, hermano, tal grado de maldad, de corrupción? ¿Cómo es posible? Y uno dice, no puede ser posible, es imposible. Nosotros decimos como cristianos, están endemoniados. Sí, yo sé que están endemoniados, porque uno teniendo a Dios jamás haría eso, hermano. Alabado sea el Señor. La palabra de Dios nos dice aquí, gloria a Dios, en Ezequiel capítulo 16, dice que el pecado en el que ellos incurrieron fue, en primer lugar, la soberbia. Bendito sea el Señor, ¿no? La soberbia que nosotros la relacionamos con el orgullo, la altivez. Pero en esta oportunidad, gloria a Dios, la maldad de Sodoma fue la soberbia, hermano. El orgullo. La soberbia que se manifiesta, gloria a Dios, en hacer un lado el mandato de Dios y actuar según a ellos les parecía bello a la vista y agradable al gusto, como sucedió en el Edén. En el libro del Génesis, capítulo 3, en el verso 6, vamos a ver el primer acto de soberbia de la raza humana. ¿Y quiénes fueron los protagonistas? Pues Adán y Eva. Gloria al Señor. Génesis capítulo 3, el verso número 6. La palabra de Dios dice lo siguiente. Génesis capítulo 3, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjese las palabras, que el árbol, gloria a Dios, era agradable a los ojos. Era un árbol hermoso. Y también dice la palabra que era codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea, quiero que entiendan, hermano, que según el razonamiento de Adán y Eva, especialmente de Eva, pero ¿cómo puede de un árbol bueno, agradable, codicioso, no un árbol codicioso, que un fruto que se veía sumamente agradable, cómo me puede hacer daño a mí? Dijo Eva y dijo Adán. Pero la Biblia dice que Dios, gloria a Dios, había puesto un árbol en el huerto del Edén, y que Dios le había dicho a Adán y a Eva que de todos los árboles podían comer, pero no de ese árbol. Ahora, yo no pienso que ese árbol era satánico. Yo no pienso que el fruto de ese árbol era malo. Yo pienso que era bueno, porque todo lo que Dios creó es bueno. Pero Dios le dijo a Adán y a Eva que no podían comer de ese árbol. De todos los árboles
podían comer, pero de ese árbol no se podía comer. Y como siempre lo hemos enseñado, el huerto del Edén era un área muy extensa, hermano, porque la Biblia habla de 3 ríos que cruzaban ese huerto. Y usted va a ver que los ríos que desembocan en los mares, por lo menos entre un río y otro hay más de 150 kilómetros, 80 kilómetros de distancia. Pongamos que entre los 3 ríos haya 80 y 80, son 240 kilómetros por lo menos de ancho. Y póngale 240 kilómetros de largo. El huerto era inmenso, hermano. ¿Cuántos árboles habían? Habían miles y miles de árboles. Y precisamente de ese árbol, gloria a Dios, que Dios le había dicho a Adán y a Eva que no comáis, gloria a Dios, ellos quisieron comer de ese árbol, o ella codició ese árbol. Eso es un acto de soberbia, hermano. Ir contra la palabra es ser una persona soberbia. Ir contra el mandato de Dios es la soberbia, es el orgullo, es la naturaleza humana, es el razonamiento humano yendo contra lo que Dios dice. Y a ningún hombre le va a ir bien, a ninguna mujer le va a ir bien si usted se va a poner a cuestionar a Dios, la palabra, porque el día de hoy los periodistas lo hacen. Hay personas que cuestionan a Dios, hay grupos que se levantan, hay intelectuales, medios de comunicación que cuestionan a Dios. El otro día una periodista decía: pero Dios, ¿qué tiene que meterse en esto? Dios no tiene, a Dios, ¿quién lo ha metido en esta situación? ¿Por qué tenemos que buscar la opinión de Dios? Como diciendo, aquí Dios no tiene nada que hacer. Hay personas que dicen: Dios no entra en mi hogar. Otros dicen: Dios no entra en mi negocio. Dios no entra en mi vida. Dios no entra en mi matrimonio. No quiero a Dios. Eso es soberbia. Eso es orgullo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Maravilloso el nombre de Jesús. Yo no he encontrado ninguna persona que se levante contra Dios y que cuestione a Dios y que sea humilde. Es imposible, hermano. El 100% de las personas que cuestionan a Dios son soberbios. Véalo en sus vidas. Son personas amargadas. Son personas, gloria a Dios, que tienen conflictos internos, que tienen raíces de amargura, que entran en depresión, que tienen un montón de problemas mentales, psíquicos y todo lo demás, porque la Biblia dice: no hay paz para el impío. Si usted se levanta contra Dios, no puede tener paz. Saúl fue el primer rey en Israel, y la Biblia dice que la continuidad de los pecados de Saúl y la desobediencia a Dios, porque Saúl, cuando no llegaba Samuel, se atrevió, hermano, Saúl, a ofrecer un sacrificio a Jehová, cuando los sacrificios a Dios estaban prohibidos. Solamente lo podía hacer un sacerdote. Y él, en su orgullo, en su soberbia, en su altivez, él dijo: pero si Samuel lo hace, yo lo puedo hacer. La gente le dijo: Saúl, tú eres rey, tú puedes ofrecer un sacrificio a Dios. Eso fue en el segundo año de su mandato. Y ofreció un sacrificio a Dios por su soberbia, por su autosuficiencia. Cuando uno es temeroso de Dios, sabe el lugar que tiene, hermano. Uno no puede tener mayor concepto de sí que el que debe de tener. Si usted se está comparando con el hermano o con la hermana, que si canta, yo canto mejor que ella, ¿por qué la ponen a cantar si yo canto mejor que ella? ¿Por qué ponen a ese hermano obrero si yo predico, yo enseño mejor? Yo, si estuviera ahí, yo sería mejor que esa persona. Eso es soberbia, hermano. Alabado sea el Señor. La Biblia nos enseña que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. O sea, no es de quien se propone, no es del que yo quiero ser, no, es a quien Dios escoge.
El servir a Dios es un privilegio. Y Dios va a escoger. Dios escogió a Saúl. Pero Saúl empezó a usurpar funciones que no le correspondían. Cuando Saúl llegó, hermano, porque Samuel tardaba, había ido a un encargo de Dios y Samuel tardaba. Entonces Saúl se precipitó. A veces es bueno esperar. El hombre, la naturaleza humana es impaciente. Y cuando es una mezcla de la impaciencia con la soberbia, se cometen, gloria a Dios, las cosas terribles, los pecados, como el que cometió Saúl. Porque fue un pecado grave el de Saúl. Cuando Saúl, mire, cuando Saúl termina de hacer el sacrificio, a los minutos se aparece Samuel. Se apresuró, gloria a Dios, se adelantó. Y Samuel le dice y le pregunta cómo estás. Y le dice, está muy bien, todo está muy bien, Samuel. Y Samuel lo reprende y le dice a Saúl, Saúl, ¿se complace Dios en los sacrificios, en las ofrendas, o Dios se complace en la obediencia? No, lo que le está diciendo, Dios se complace en la desobediencia. Y le dice Saúl, hoy Dios hubiera confirmado tu reino. Cuando le dijo Dios hubiera confirmado tu reino, es Dios te hubiera bendecido. Dios a partir de hoy día estaría contigo, te respaldaría. Todas las decisiones que vas a tomar de aquí en adelante serían decisiones dirigidas por Dios. Pero te apresuraste, te adelantaste. Es un acto de soberbia, hermano. ¿Sabe lo que hace Saúl y lo que confirma la soberbia de Saúl? Que Saúl le dice a Samuel, le dice, Señor, y le dice, lo único que yo te pido es que me honre delante del pueblo. ¿Cómo uno puede pedir ser honrado delante del pueblo si delante de Dios usted ya está descalificado? Si delante de Dios usted ya está perdido, está corrompido. Uno no puede vivir, hermano, gloria a Dios, de apariencia, de máscaras. Cuando usted vive de máscaras, de apariencia, entonces usted está perdido y está corrompido. Mire la condición de Saúl. Gloria a Dios. Luego Saúl comete otra torpeza. Y en un momento en que estaba enfrentándose con otro ejército, él dice, el primero que entre por las puertas aquí al palacio tiene que ser sacrificado. Otra brutalidad. ¿Cómo él va a imponer sacrificios humanos si Dios está contra eso? Es un soberbio, hermano. El hombre, cuando está contra Dios y contra la palabra, se vuelve un necio, se vuelve un idiota. La palabra correcta es un idiota, un tonto. Y empieza a cometer torpezas. Y eso le acarreó a Saúl toda su vida. Tuvo perturbaciones. Estuvo enfermo de los nervios. ¿Sabe lo que es tener perturbaciones? Tener perturbaciones es estar en un momento en que le entra un estado nervioso, en que usted siente terror, siente miedo por cualquier cosa. Y la gente en el palacio se dio cuenta que Saúl lloraba desconsoladamente, que Saúl, gloria a Dios, desvariaba, hablaba incoherencias porque le entró una perturbación. Cuando uno peca contra Dios, le entran esas perturbaciones, esas demencias, esa locura, esas alteraciones. Alabado sea el Señor. Porque usted no puede irse contra Dios y le va a ir bien, hermano. Más bien cuando uno es humilde, cuando uno reconoce que Dios está por encima de todo, aun cuando estuviera en pecado, pero usted dice, yo pequé, hice lo malo, usted se humilla, alcanza la misericordia de Dios. Pero ¿cuál fue el pecado de Israel y de Samaria y el pecado de Sodoma? La soberbia, hermano.
irse contra Dios. ¿Qué Dios ni qué Dios? Querer hacer lo que a ellos les daba la gana. O sea, ellos eran sus propios dioses. Es la misma condición de esta sociedad en la que nosotros vivimos, que la gente quiere hacer lo que le da la gana y quiere vivir como le da la gana. Excluyen a Dios, excluyen la palabra. Ahora dicen que nosotros somos cucufatos, que somos personas fundamentalistas, que somos fanáticos, homofóbicos y todas las fobias, hermano, ¿no? Xenofóbico, transfóbico, homofóbico, gloria a Dios, misógino y todas esas cosas. Porque cuando uno pone en alto la palabra de Dios, y como tiene que ser, porque todos nosotros tenemos que honrar la palabra de Dios. Si a la gente le molesta, es su problema. Si por nosotros predicar el evangelio nos van a decir homofóbico, transfóbico. Transfóbico es aquello que dicen de que un hombre, si se opera, ¿no?, o trans, ¿no?, y tiene la apariencia de mujer, que eso va contra Dios. Claro que va contra Dios. Eso lo dice la Biblia, hermano, no lo digo yo. ¿Eso es aborrecible delante de Dios? Sí, es aborrecible delante de Dios. ¿Qué voy a decir? No, Dios pasa por alto eso no es tan malo. No, yo tengo que decir lo que la Biblia dice. Bendito sea el Señor. Mire la soberbia, ¿no?, de Eva. En el capítulo 3 de Génesis, verso 6, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En el verso 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Porque el hombre era la cabeza, hermano, ¿no? Y le dijo, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Cuando una persona está en pecado, tiene miedo. ¿Es así o no es así? Mire, en mi experiencia personal, no siendo cristiano, cuando yo pecaba, porque era mundano, me entraba miedo, me entraba un temor, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando una persona está fuera de la voluntad de Dios y está haciendo cosas contra Dios, le entra miedo, hermano. Le entra temor. Bendito sea el Señor. Y luego dice Dios en el verso 10: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, le echó la culpa a la mujer. Esa es la conducta del hombre siempre. Le echa la culpa a la policía, a la sociedad, que hay gente que a veces peca, hasta le echa la culpa a la iglesia, hermano. No, porque en la iglesia no me tratan bien, porque el hermano me mira mal, porque la hermana me mira mal, porque tuve un problema con el pastor, porque el pastor es muy duro conmigo. No, hermano, cuando uno peca, uno es responsable delante de Dios. Usted no justifique su pecado, no justifique su maldad. Si usted pecó, reconozca que pecó. Gloria al Señor. Ahora, otro caso de soberbia, de orgullo, de autosuficiencia. En Génesis 11:4 vamos a ver que los hombres, dice la palabra de Dios, que Dios les había dicho que no se asentaran en ningún territorio. Y dice en el verso 4, gloria a Dios, del capítulo 11: y dijeron: vamos,
edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y ahí Dios confunde las lenguas. Por eso se llama Babel, es confusión. ¿Por qué? ¿Cuál es la rebeldía? La rebeldía radica en que Dios les había dicho que ellos, gloria a Dios, ellos no tenían que asentarse en ninguna ciudad. Ellos se pusieron de acuerdo y dijeron: Dios dice que seamos nómadas, pero nosotros no queremos eso. Nosotros queremos tener nuestra ciudad, nosotros queremos construir una torre gigantesca. ¿Por qué? La palabra que llega al cielo no significa que ellos sabían que eso no iba a llegar al cielo, pero querían un monumento, hermano, un monumento que hable de su grandeza, de su poderío. Por eso dice: hagámonos un nombre. Usted sabe que la gente compite, los mundanos compiten. ¿Quién es la mejor empresa? ¿Quién es el mejor empresario? ¿Quién es el empresario del año? ¿Quién es el personaje del año? La gente vive en eso. A nosotros los cristianos no nos interesa eso para nada. Nosotros sabemos que el único grande y poderoso y maravilloso se llama Dios, hermano. Que el hombre no debe ser exaltado. Gloria a Dios. La Biblia dice en Proverbios que la lisonja prueba el corazón de los hombres. Los hombres son muy hábiles para halagar. Si yo llamaría a alguno de ustedes, sea que sea mi cumpleaños o algo, o alguna celebración, y le diría: hermano, o alguien diría: habla del pastor, la gente se esmeraría y hablaría y me pondrían hasta la cúspide, me alzarían hasta las nubes, aun cuando no sintieran eso. Alabado sea el Señor. Porque los hombres tienen eso. Al hombre le gusta halagar. Por eso la Biblia dice: el halago prueba el corazón del hombre. Maravilloso el nombre de Jesús. Tampoco estoy diciendo que hablen mal de mí, hermano, pero lo que sí quiero decirle es que cuando los hombres quieren halagar y exaltar, son campeones para eso. Componen poemas, exaltan al hombre, pero eso no debe ser así. Porque nosotros, yo como pastor, yo jamás buscaría, me indignaría. Sería un acto aborrecible. Gloria a Dios. Que salga un hermano y el otro compite y el otro compite y el otro compite y cada uno te va elevando más y más y más. Cuando en realidad hay que exaltar a Dios, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando los hombres llegan a hacerse un nombre, mire, hagámonos un nombre. Que las generaciones futuras nos recuerden a nosotros, no a Dios. Cuando el pueblo de Israel cruzó el río Jordán, Dios dijo que de cada tribu ellos escogieran una piedra, y no era una piedra pequeña, y escogieron una piedra y la pusieron pasando al otro lado del río Jordán. Eso predicaba el pastor Henao en la convención de Colombia. Y hicieran un monumento, no al hombre, hermano, sino era un monumento para que las generaciones futuras, cuando vean ese monumento de 12 tremendas piedras, y los jóvenes le preguntaran a sus padres, los niños, y le dijeran: papá, ¿qué es este monumento y por qué estas 12 piedras? Es que para que ellos le dijeran, gloria a Dios, a sus hijos, esto es cuando Dios nos hizo atravesar el río Jordán. Este río que lo ves caudaloso y tremendo, Dios lo secó poderosamente para que nosotros pudiéramos atravesarlo. En otras palabras, ese monumento
era un monumento al poder de Dios, hermano. Nosotros tenemos que buscar engrandecer el nombre de Dios. Gloria al Señor. Por eso usted no me escucha a mí decir todas las grandezas que uno ha hecho en tal iglesia, en tal iglesia. Eso nunca yo estoy hablando eso, y que hice tal cosa, y que construí, y que desarrollé tal iglesia, y que eso nunca, porque no me gusta que me exalten a mí, hermano. Todo lo que uno lo dejó atrás, y Dios lo sabe. Alabado sea el Señor. Pero si uno se pusiera acá a mencionar todas las cosas, y que esto y que lo otro, y que construí, que abrí, por favor, hermano, alabado sea el Señor. Uno tiene que exaltar a Dios. Maravilloso el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Otra cosa, cuando Abraham salió de Ur de los caldeos, Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Mire el contraste, ¿no? Esta generación, hermanos, contrariamente a lo que le dice Dios, Dios le dice: no se queden en un lugar, tienen que ser nómadas, o sea, tienen que ir de lugar en lugar, y en el momento que Dios les decía, Dios les iba a dar una ciudad. Pero ellos dijeron no, nosotros vamos a hacer una torre, y vamos a hacer una torre gigantesca. Se pusieron de acuerdo. Eso es soberbia. Pero mire lo contrario en Abraham. Dios le dice a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar al que yo te voy a decir. Lo llevó a Sinar, y lo llevó a lugares que él no conocía. Y Abraham nunca Abraham procuró hacerse un nombre, hermano. Abraham nunca buscó su exaltación, sino siempre buscó ser fiel y obediente a Dios. Gloria al Señor. Luego también, gloria a Dios, la degeneración moral, que también es descrita en el capítulo 1 del libro de Romanos, ¿no? O sea, lo que yo quiero decirles es esto: que la soberbia, la abundancia de pan y la ociosidad, no, porque esa es otra cosa, gloria a Dios, que a ellos les había venido, y que era lo que los llevó a esa catástrofe, hermano. Soberbia, abundancia de pan y ociosidad. Pero quiero que vayamos, estamos terminando lo que es la soberbia. ¿En qué desembocó la soberbia? O sea, ¿a qué te lleva la soberbia? Te lleva a ir contra Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el verso 19, este famoso texto, hermoso texto, que habla de la descomposición moral de toda la raza humana, porque aquí quedan descalificados los judíos, los griegos, gloria a Dios, los romanos. Nadie se puede justificar delante de Dios. En el verso 19 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, ¿no? Y en el verso 21 al 23, ¿qué es lo que dice? Dice, gloria a Dios, pues habiendo conocido a Dios, los hombres no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Hermano, cuando tú eres soberbio, altivo, tu corazón está en tinieblas. No razonas, no te das cuenta. Pero cuando uno es humilde, uno ve la luz del evangelio. O sea, uno es dócil a la palabra de Dios. Uno es receptivo, uno capta y uno entiende el mensaje de Dios. Uno lo entiende. Cuando uno es humilde, cuando usted es sencillo, sencilla, y Dios le habla y usted tiembla la palabra. Porque la Biblia dice: no es mi palabra como martillo, gloria a Dios, que quebranta la piedra, dice, gloria al Señor. O sea,
la palabra de Dios quebranta hasta el corazón más duro, hermano. Así es la palabra de Dios. Y ellos, habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias. Su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabio. O sea, diciendo: yo conozco, yo soy sabio, yo tengo mi opinión. Dice: se hicieron necios, se hicieron estúpidos. La palabra, perdón, esa es una palabra fuerte, pero necio es eso. Gloria a Dios, ¿no? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. O sea, su soberbia lo llevó a la ceguera y lo llevó a decir: ¿qué Dios ni qué Dios? Hagámonos nuestros propios dioses. O sea, en vez de ellos hacerse un Dios de ellos mismos, dijeron: vamos a hacernos un Dios y lo vamos a representar en reptiles. Por eso, hermano, cuando usted viaja a Europa, y sin viajar a Europa, me acuerdo que en el colegio nos enseñaban de la mitología griega, ¿no? Y usted va a ver que eso ha influenciado mucho la cultura europea. Por ejemplo, el dios del mar, Eolo, es el dios del viento, ¿no? Está el dios del mar, está Zeus, y están todos los dioses que cada uno representa un fenómeno de la naturaleza que los hombres lo endiosaron. Lo llevaron a la calidad de Dios, hermano, sabiendo ellos que eso es un fenómeno nada más. Como los egipcios dijeron: el río Nilo es la fuente de fertilidad. El río Nilo, de ahí regamos las tierras. Entonces el río Nilo llegó a ser un Dios para ellos. Por eso ellos, gloria a Dios, en su vida de soberbia, en su vida de tinieblas, se hicieron necios, hermano, y honraron a la criatura antes que al Creador. Ahora, en segundo lugar, gloria a Dios, vamos a ver la abundancia de ociosidad, porque vemos que la palabra de Dios habla, gloria a Dios, que primero es la soberbia, ¿no? Y luego la abundancia de pan. Gloria al Señor. Y luego, quiero que vayamos en la abundancia de pan, perdón, un poco que me invertí el orden, la abundancia de pan. Vayamos a Deuteronomio capítulo 28. Voy a citar 3 textos. Deuteronomio 28, gloria a Dios. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Este es un capítulo que yo le digo, hermano, léalo en su casa, porque aquí usted va a encontrar todas las promesas de Dios, porque este fue un pacto, acuérdese. Ellos están frente, casi por entrar a la tierra prometida, y se les pone a ellos frente a 2 montes, el monte Ebal y el monte Gerizim. Y el monte Ebal representaba las maldiciones y el monte Gerizim las bendiciones. La mitad del pueblo estaba para un lado y la mitad del pueblo para otro lado. Era simbólicamente, no es que la mitad iba a ser maldecida y la otra mitad no, era simbólico. Dios, por eso Deuteronomio es la recopilación de la ley, porque el libro de Génesis, Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico y Números, y especialmente el libro del Éxodo, en donde al pueblo se le da la ley, al pueblo que sale de Egipto, al año, exactamente al año, o antes del año, se le da la ley, hermano. Antes de que transcurra un año de salir de Egipto, ellos recibieron la ley de Moisés. Hicieron un pacto con Dios. Y luego, terminando Éxodo, se concluye las leyes de parte de Dios para el pueblo. Pero toda esa generación murió en el desierto. Y al morir en el desierto, se levantó otra generación que no conocía la ley. Cuando ellos van a entrar a la tierra prometida, están por llegar al Jordán. Entonces Dios le dice: un momento, stop. Quiero que sepan esto antes de entrar a la tierra prometida. Y les hace leer, hermano, las bendiciones y las maldiciones.
Gloria al Señor. En el capítulo 28, en el verso 3, dice: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tu vientre, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. O sea, Dios le promete al pueblo, si cumple la palabra de Dios, si oye y cumple la palabra de Dios, todas las bendiciones materiales. Ahora, en el verso 33, ahí están las bendiciones. Dice: si no hicieres esto, entonces dice: el fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no será sino oprimido y quebrantado todos los días. ¿Se da cuenta, hermano? Le estoy graficando en un solo texto porque es largo esto. Pero en el verso 3, Dios le promete que Dios iba a bendecir el fruto del campo, de las bestias, o sea, todo lo que el hombre necesitaba para comer, Dios le iba a dar. Dios le iba a prosperar si obedecía la palabra de Dios. Hermano, la prosperidad, el que Dios te dé un buen trabajo, el que Dios te provea, no es una maldición ni es un pecado, es una bendición. Alabado sea el Señor. Ahora, el hecho de que Dios trate con un obrero, el hecho de que Dios trate con un ministro del evangelio y que en algún momento padece necesidad en un tiempo, es un trato de Dios para fortalecerlo para más adelante. En primer lugar, para que el obrero demuestre que tiene calibre, o sea, que está dispuesto a seguir fielmente, a ministrar, a pagar precios, porque no está ahí por el dinero, ni está ahí por los bienes materiales, ni porque se emocionó, sino porque realmente ama a Dios. Y en segundo lugar, para que él como obrero entienda también a otros obreros. Por ejemplo, nosotros veníamos del aeropuerto de Medellín, de la ciudad hacia el aeropuerto, son casi 45 minutos. Y el pastor Álvaro Garavito nos contaba un testimonio en su ministerio, cuando él empezaba. Y él tuvo que, cuando se le envió a Guatemala como obrero, empezó, hermano, dice que él estaba frente a una iglesia, consiguieron un localcito frente a una iglesia que era multitudinaria. Y por ahí, por el local de él, que era un local chiquito, pasaban miles de personas. Y la gente no entraba porque decía: ese local, ¿quién va a entrar a ese local donde hay 1 o 2 personas nada más? Él empezaba. Y luego él tuvo que pasar como 8 meses tomando harina con un poquito de sal y agua, hermano. Eso era su única comida. Bendito sea el Señor. Entonces, esos casos son casos de trato de Dios con los obreros. Como lo dice Pablo, ¿no? Las escaseces, todo eso. Hay momentos en que Dios, pero eso no es para la iglesia. Hay momentos en que la iglesia también pasa su momento de escasez. Es para que usted le demuestre a Dios que usted está dispuesto a serle fiel en las buenas y en las malas, ¿no? Y todos hemos pasado por eso. Alabado sea el Señor. Toda la abundancia que tuvo Abraham, que tuvo Daniel, que tuvo José, que tuvo Job, gloria a Dios, fueron bendiciones de Dios. Ahora, si hablamos de Jeremías, pues otro tipo de ministerio, ¿no? Y hablamos de Juan, gloria a Dios, pasaron sus necesidades, pero es parte del trato de Dios en un ministerio, hermano. Eso no quiere decir que usted como cristiano va a decir: no, es que si ellos pasaron eso, entonces yo tengo que pasar. No, Dios bendice a su pueblo. Si usted es obediente, Dios lo va a ayudar. Ahora, quiero que vayamos en sí al texto, ¿no? Al
acá el verso 47 y 48, que para mí es contundente. Gloria a Dios. Aquí en el libro de Deuteronomio, anótelo, hermano. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versos 47 y 48, miren lo que dice la Biblia. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, le habla al pueblo de Israel, por la abundancia de todas las cosas. O sea, Dios al pueblo de Israel le dio de todo. Y el pueblo de Israel, gloria a Dios, esto está en profecía, hermano. Fíjese, como le hice un estudio la vez pasada acerca de los reyes, ¿no? Se elegían hacer los reyes, pero en el contexto de Deuteronomio todavía no habían reyes. Pero aquí vamos a ver, gloria a Dios, que dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Cuando ellos entraron a la tierra prometida, había abundancia de comida, de todo. Gloria a Dios. Dice: por cuanto no serviste así, entonces servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Hermano, ¿a quién vamos a servir? ¿A Dios o a nuestros enemigos? Nosotros tenemos que servir a Dios. Lo que le quiere decir aquí, hermano, es que Dios está mirando el futuro y Dios está viendo lo que le pasó a Israel. Que esto sucede, gloria a Dios, mucho más como 700 años después de esta profecía, cuando el pueblo es llevado en cautiverio. No, esto se cumple. Por cuanto el pueblo tuvo abundancia de pan, abundancia de todo, y en esa abundancia no quiso servir a Dios. En medio de esa abundancia preferían malgastar el dinero. Y como algunos, hermanos, que tienen abundancia y tienen bendiciones, y en vez de apoyar la obra de Dios, malgastan el dinero. Compran cosas exuberantes, cosas suntuarias que no les es necesario. Gloria a Dios. Pero uno tiene que saber que todo lo que Dios nos da y en lo que Dios nos bendice es para tu casa, es para tu familia, pero también para apoyar la obra de Dios. Cuando yo trabajaba secularmente, yo entendí eso, porque en un momento ganaba una cantidad y luego Dios me bendijo, pero abundantemente. Entonces lo primero que me vino a la mente es: Dios me está bendiciendo para que apoye la obra. Alabado sea el Señor. Y a donde he ido, gloria a Dios, Dios me ha respaldado. Porque siempre lo digo, si usted es un creyente que no diezma, que no ofrenda, que no apoya la obra, que en vez de apoyar la obra cuando hay necesidad, usted prefiere gastar el dinero en otras cosas, malgastar el dinero, gloria a Dios, va a llegar un momento en que le va a faltar. Y hay gente que dice: me lamento porque yo pude apoyar la obra, ahora no tengo nada, estoy en la miseria. Bueno, pues esa es consecuencia de tus malas decisiones. Pero cuando uno toma buenas decisiones, hermano, Dios lo bendice. Alabado sea el Señor. Entonces, en la abundancia, si en la abundancia no serviste a Dios, no ayudaste a la obra, el pueblo de Israel malgastó el dinero, despilfarró el dinero. ¿Cuál es el juicio? Entonces vendrán tus enemigos y te tomarán cautivo, gloria a Dios, y servirás a tus enemigos que enviare Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. El cautiverio. Ellos se acordaban de toda la abundancia que tenían y todo lo bueno que fue Dios con ellos, y cómo hicieron ídolos y cómo se corrompieron y cómo se pervirtieron.
Es que la abundancia de pan, si usted no está bien parado en la roca, le puede traer problemas, hermano. ¿Cómo usted, teniendo abundancia de pan, ahora dice voy a tomar cerveza, ahora voy a tomar un buen whisky, ahora voy a consumir droga, ahora voy a usar esto? El dinero que Dios le da. Porque usted no es pastor, pero usted tiene que saber que usted es un hijo y una hija de Dios. ¿Usted va a usar el dinero que Dios le da para ir a un prostíbulo? ¿Usted va a usar el dinero que Dios le da para comprar pornografía o suscribirse a páginas de pornografía electrónicamente? Hermano, usted está bajo la maldición de Dios. Alabado sea el Señor. Porque Dios le da bendición y usted no aprovecha. O usted incurre en el despilfarro, bota la comida, porque es un crimen, hermano, cuando usted le sirven comida, usted bota la comida. Hay personas que han tenido abundancia, pero viene la crisis y ahí se dan cuenta y dice: yo antes no me gustaba este plato y lo botaba completo, no pensando en los pobres. Alabado sea el Señor. Si a mí me sirven un plato de comida y yo digo no voy a comer tanto, yo no como y lo dejo para que lo boten. O sea, en otras palabras, yo le digo: hermana, hoy mi casa, le digo no, yo voy a comer la mitad del arroz o voy a comer la cuarta parte antes de yo tocarlo. Eso sirva a la otra persona. O si me sirven un trozo de pollo gigante, grande, yo voy a comer sobre la tercera parte, le digo no, yo solo voy a comer esto. No toco lo demás para que lo usen para otros, hermano. Uno tiene que ser consciente, uno tiene que saber eso. Porque la abundancia de pan te vuelve insensible. La abundancia de pan te vuelve altivo, orgulloso, soberbio. La abundancia de pan hace que ande como esas personas que usan los mejores relojes, que usan... Es una estupidez eso, hermano. Usar esos relojes con diamantes, a mí me parece lo más estúpido que puede haber, lo más tonto que puede haber. Tener esos carros Maserati de 240,000, yo no me subiría en eso. Una vez en un viaje a Estados Unidos, yo me senté ahí como para qué sensación siente. Es lo mismo, gloria a Dios, estar en un carro cualquiera, pero es el glamour, como dicen, ¿no? El estatus, el decir yo tengo ese carro, yo tengo eso. Me parece una estupidez, hermano. Alabado sea el Señor. Hay que estar enfermo de la mente para hacer eso. Bendito sea el nombre de Jesús. Y más sabiendo, gloria a Dios, que hay tanta necesidad. Yo en mi infancia fui pobre, muy pobre, pero había gente más pobre que yo. Y mi madre me llevaba a comprar pan y a llevar ese pan a gente más pobre que yo. Por eso aprendí a valorar la comida, aprendí a valorar las cosas, aprendí a valorar, gloria a Dios, y saber que otros necesitan, porque uno pasó por eso. Bendito sea el Señor. Pero si usted nunca pasó por eso, usted nunca va a valorar, hermano. Alabado sea el Señor. En el pueblo de Israel, ellos de repente se ven que tienen de todo, que tienen abundancia. Gloria a Dios. Y entonces ese fue su pecado. La abundancia, el despilfarro. Maravilloso el Señor. Para que usted vea que eso es grave delante de Dios, hermano. Yo no podría, mire, hermano, yo no podría estar tranquilo comiendo en abundancia, sabiendo que hay gente pobre, hermano, en lugares, pero pobres, y que tienen necesidad. Alabado sea el Señor. Porque usted sabe que en el mundo hay mucha pobreza, en el mundo hay mucha necesidad. Gloria al nombre de Jesús. Y usted, o uno dándose grandes banquetes, no, eso lo vuelve a uno insensible. Maravilloso el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Ese fue el pecado. Vimos soberbia, gloria a Dios,
abundancia de pan. Y otra cosa, estudiando este tema, todos los juicios a Israel vinieron siendo precedidos por periodos de prosperidad. Cuando el pueblo de Israel estaba en la cumbre de tanto dinero, de tanto despilfarro, ahí es que le vino el juicio de Dios, hermano. Hay un dicho que es popular: el dinero es un buen siervo, pero es un mal amo. Cuando el dinero te gobierna, cuando el dinero te controla, ya cruzaste la línea. Eso le pasó al hombre rico, ¿no? Que dice, la palabra de Dios dice, Cristo habló de un hombre que estaba en su cama y decía: la producción ha crecido, el granero el almacén, y calculaba y decía: lo voy a hacer de tantos metros, lo voy a derrumbar y voy a ampliar, porque tengo tanta cosecha, tengo tanta abundancia, que voy a colocar ahí, voy a hacer granero. Y entonces viene una voz y le dice: necio, hoy vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has almacenado, ¿de quién será? El rico, el joven rico, le dice: Señor Jesús. Y le dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice: honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo y ama a Dios por encima de todas las cosas. Él dice: yo todo eso lo he guardado desde el principio. Jesús le dice una cosa: entonces vende todo lo que tienes. Porque Jesús sabía que era rico, sin que se lo digan. Jesús sabía todas las cosas. Vende toda tu riqueza, repártelo a los pobres y sígueme. Qué tremendo, hermano. Iba a ser uno de los 12 apóstoles. Gloria a Dios. La Biblia dice que en la Jerusalén celestial van a haber 12 columnas, y en cada columna estará el nombre de un apóstol. Obviamente no estará el nombre de Judas, pero podía estar el nombre de ese joven rico. Alabado sea el Señor. Pero dice la Biblia que ese joven rico se fue triste porque tenía muchas riquezas. O sea, en realidad no estaba guardando bien la palabra, porque amaba la riqueza más que a Dios, hermano. Si Dios te dice: deja todo y sígueme, gloria a Dios, yo dejo todo y sigo, porque es más importante seguir a Dios que las riquezas. Me acuerdo cuando en esta semana estudiaba de Pedro, cuando Dios llama a Pedro al ministerio. Pedro había estado toda la noche, había estado sin pescar, él y sus dos compañeros, Jacobo y Juan. Y dice la palabra que el Señor se les apareció y le dice: Pedro, echa la red, mete boga mar adentro, echa la red. Y Pedro dice: Señor, ¿cómo voy a echar la red si en la madrugada, que es el momento donde vienen más peces, no hubo nada? Pero en tu nombre, Señor, lo haré. Como diciendo: si tú lo dices, yo lo hago. Alabado sea el Señor. Mire, es como decir: yo tengo mi razonamiento, soy pescador, soy experto, pero en tu nombre, en tu orden, Señor. Cuando Pedro echó la red, dice que pescaron tal cantidad de peces, hermano, que el bote se hundía. Y tuvieron que llamar a todos los que estaban ahí, y vinieron, gloria a Dios, y compartieron los peces. Y entonces Dios le dice a Pedro: Pedro, hasta el día de hoy has sido pescador de peces, hoy serás pescador de hombres. Y Pedro le seguía, gloria al Señor. Entonces, la abundancia de pan es algo terrible también. Ahora, en tercer lugar, ya estoy concluyendo, la abundancia de ociosidad. La ociosidad.
como decimos, raíz de todos los males. Alabado sea el Señor. El ocio, hermano, en sí no es malo, no. Es una necesidad para el hombre. Es para honrar y para que el hombre, es para honrar a Dios y para que el hombre descanse. Porque miren lo que dice la Biblia en Éxodo 20, ¿no? 8 al 10, el día de reposo. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Pero, hermano, en una oportunidad hablábamos cuando Dios instituyó las fiestas. Y Dios instituyó el día de reposo, instituye el año sabático. Cuando Dios instituye el año sabático, la tierra tenía que descansar. El hombre también tenía que descansar en cuanto a lo que era el labrar la tierra. ¿Para qué? Para que en ese año todo Israel se dedicara a estudiar la palabra de Dios. Porque iban los levitas pueblo por pueblo, enseñándole al pueblo, y nadie podía decir, no podemos atender porque tenemos que estar en los sembríos, tenemos que estar en la agricultura. Ese año era un año de descanso. Y todos ahí tenían que llenarse de Dios. El día de reposo, hermano, es un día de descanso, pero también es un día para dedicarlo a Dios. Usted descansa y honra a Dios. Todo tiene su propósito. Es un buen ocio, o sea, es un buen descanso. Usted puede descansar en algún momento, está cansado. Eso no es pecado, está bien. Usted necesita descansar, se puede tomar sus vacaciones, lo necesita, está bien. Pero cuando la gente utiliza el tiempo de sobra, ahora sobra tiempo, usted me dirá, no, pastor, me falta el tiempo. Yo le diré, sí, sobre el tiempo. Porque las mujeres de hace 30, 40, 50 años tenían que, yo he conocido la plancha, gloria a Dios, con carbones. Yo no sé cuántos de ustedes la han conocido, pero sé que los jóvenes no. Ahí levanten la mano. Gloria a Dios. Hay varios. Porque mi mamá me planchaba mi uniforme, el uniforme de color caqui, no el beige, que llevábamos al colegio, y le echaba almidón. Y era una plancha así pesada. Y tenían que encender el carbón y con una paleta de metal echarlo ahí a la plancha, y la plancha quemaba, y con eso me planchaban la ropa. Más adelante que conocimos la plancha eléctrica, gloria a Dios, no había refrigeradora, la ropa se tenía que tender en momentos en que a veces había llovizna y se tenía que sacar. O sea, las mujeres tenían mucho más tiempo dedicado al trabajo en la casa, era de todo el día. Gloria a Dios. Las mamás surcían la ropa, parchaban la ropa. Bueno, en el caso mío, yo era bien travieso, hermano, y yo jugaba y le hacía hueco a los pantalones, y entonces me tenían que parchar, y no era una ofensa, ¿no? Ahora la gente anda con ropa parchada y con ropa con hueco, gloria a Dios, pero en ese tiempo andar con ropa con hueco era pues una cosa terrible, ¿no? La gente decía, o sea, nosotros decíamos pobre pero honrado, ¿no? Pobre pero limpio. Y entonces mi mamá agarraba con un poco de tela y me parchaba la ropa, gloria a Dios. Y ella se pasaba surciendo la ropa mía, y nosotros éramos 3 hombres y 3 mujeres. Las mujeres también, los vestidos los rompían. La mujer se dedicaba más tiempo a las cosas del hogar. Ahora hay más tiempo de sobra. Entonces, ¿cuál es la ecuación? Que si hay más tiempo de sobra, hay que dedicarlo a Dios, hermano.
Hay que dedicarlo a la palabra y no a ver telenovela, no a ver el show, el reality, toda esa inmundicia que hay, sino a dedicarlo a leer, estudiar la palabra, a orar, a venir a la iglesia. Si usted tiene tiempo, venga a la iglesia a orar, venga antes del culto, doble sus rodillas, venga a los ayunos, gloria al Señor, adelante el trabajo en la semana y usted verá que le va a ser de gran bendición. Pero mucha de la iglesia está fallando, mucha parte de la iglesia está fallando porque el tiempo de ociosidad que tienen no lo están dedicando a Dios. El mundo dedica el tiempo que le sobra a su inmundicia, baile, a todas esas cosas, reuniones y todas esas cosas que inventan porque no quieren buscar a Dios. Pero uno no puede caer en eso, hermano. Uno tiene que redimir el tiempo y ver este tiempo que me sobra. Lo voy a dedicar para leer la Biblia. Voy a ponerme a orar por tal situación. Gloria a Dios. O voy a ir al culto. Me adelanto a las horas de culto. Si el culto empieza a las 7, pues voy a estar a las 5, orando desde las 5 para adelante. Pero usted dice, no tengo 2 horas, entonces me voy a pasear, me voy a dar vueltas por allá. Hay que redimir el tiempo porque los días son malos. Alabado sea el nombre de Jesús. Especialmente, gloria a Dios, que en algunos ambientes cristianos, gloria a Dios, los cristianos, hermano, hay iglesias que pueden reunir a centenares y a miles de personas para ir a conciertos cristianos. Pero cuando se les llama a esas personas a reuniones de oración, de intercesión, usted no los ve, desaparecen. Alabado sea el Señor. Eso es la abundancia de sociedad, pierde, corrompe, corroe. Cuando la iglesia, hermano, está ocupada, cuando la iglesia está metida en las cosas de Dios, no hay viento de doctrina. Los ataques del diablo vienen y se van porque usted está lleno de la gloria, de la presencia de Dios. Todos los ataques son en la mente. Y si su mente está desocupada, gloria a Dios, el diablo le mete dardo, le mete pensamientos, cosas que usted hizo en la antigüedad, en su época de mundano. El diablo se los mete a la cabeza y le mete los dardos. Pero si usted está ocupado leyendo la Biblia, orando, meditando en la palabra, gloria a Dios, esos dardos no pueden venir, hermano. No hay cabida. O está la palabra o están los dardos del mundo. Pero si vienen los dardos del mundo, ¿cómo usted lo va a combatir? Como dice Efesios capítulo 6, la armadura del cristiano. Alabado sea el Señor. Maravilloso el nombre de Jesús. En el libro de Efesios 5:10 dice, aprovechando bien el tiempo, los días son malos, hermano. Hay que aprovechar bien el tiempo. Iglesia, hay que aprovechar bien el tiempo. Alabado sea el nombre de Jesús. Sea en la madrugada. Hermano, si usted en la madrugada se le ve el sueño, 3, 4, 5 de la mañana, ¿qué puede hacer usted? Pues si se le ve el sueño, póngase a orar, hermano. No hay cosa más lindo que orar a Dios en la madrugada. Gloria al Señor. Si se le ve el sueño, por algo se le ve el sueño. Dios está de repente quitándole el sueño para que usted ore a Dios. Si usted dice, pero no puedo porque tengo que trabajar, si me voy a poner a orar, tengo que trabajar, le va a pasar esto: no va a poder dormir porque se le fue el sueño. Y si no ora, perdió las dos cosas. Yo prefiero, hermano, perder sueño, pero orar. ¿Y sabe lo que va a hacer Dios? Dios le va a devolver la fortaleza física. Porque cuando usted vaya a trabajar va a tener energía, va a tener fortaleza, va a tener fuego, va a tener bendición. Porque si usted lo está dedicando para Dios, Dios va a poner su parte. Maravilloso el nombre de Jesús. Gloria al Señor.
También en 1 Corintios 7, verso 29 al 31, y quiero ir concluyendo, dice la palabra de Dios: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Eso es lo que dice Pablo, el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. No quiere decir que vivas como que no tienes esposa, sino que hay que dedicarle tiempo a Dios por encima de todo, hermano. Alabado sea el Señor. Hay que ser sabios. Finalmente, el espectáculo parece que ha triunfado sobre el ansia de encontrarse con Dios. O sea, hay personas que prefieren los espectáculos y dedicarse a otras cosas al anhelo de encontrarse con Dios, al deseo de buscar a Dios, hermano, que es algo maravilloso. Hambre y sed de Dios. Gloria al Señor. Esta sociedad soberbia, decidida a emplear mal los bienes y el tiempo, acaba cayendo en un egoísmo marcado por la absoluta falta de compasión. La palabra indica, ¿no?, compasión, un movimiento, hermano, interno que mueve nuestras entrañas, que nos lleva a actuar ante las necesidades de los demás. Jesús, nuestro Dios todopoderoso, Él vio la necesidad. Mire, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 9, verso 36, en el aspecto, gloria a Dios, de la necesidad espiritual de la gente. Jesús tuvo compasión de la gente, hermano. Nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo 9, 36, dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando usted ve a la gente en la calle que anda, y son miles y miles, es lo mismo. ¿Cuántas de esas personas se van a ir al infierno? ¿Cuántos de esos que andan por la calle, que usted lo ve en el Jirón de la Unión, lo ve en diferentes lugares, en países donde uno viaja, cuántos de ellos se van al infierno? Entonces uno tiene que tener compasión por las almas perdidas. Se llama pasión por las almas que se pierden. Jesús tuvo compasión. Jesús tuvo compasión cuando vio a los enfermos, a gente necesitada de salud. Y en Mateo capítulo 14, verso 14, dice la palabra de Dios. Dice: y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesús, gloria a Dios, tuvo compasión de ellos porque vio que había muchos que estaban enfermos. ¿Cuánta gente tiene cáncer? ¿Cuántas personas tienen enfermedades, hermano, que los postran, que están con su salud totalmente deteriorada? En el tiempo de Jesús había muchos leprosos que habían sido separados de su familia, sufrían mucho la familia y ellos. Jesús tuvo compasión de ellos. Jesús sanó a los ciegos, sanó a los enfermos. Bendito sea el Señor. Y también nuestro Señor tuvo compasión ante las necesidades materiales, porque dice en Mateo capítulo 15, en el verso número 32, dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Mire, la gente había seguido al Señor 3 días. Se habían alejado de sus hogares. Ellos querían ver el poder de Dios, la manifestación de Dios, algo que nunca ellos habían visto, y estaban dispuestos a pasar hambre. Pero Cristo dijo: ya tienen hambre, tengo compasión. Gloria a Dios. Y el Señor dijo: y enviarlos en ayunas no quiero, no sea
que se desmayen en el camino. Por eso el Señor multiplicó los panes y los peces, hermano. Y todos comieron porque tuvo compasión de ellos. Finalmente, en Lucas 10:33 vemos el buen samaritano, ¿no? Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y esto lo cuenta Jesús, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Gloria a Dios. Qué tremendo, hermano. Cuando uno está lleno de Dios, tiene compasión. Cuando uno está en frío, cuando uno está alejado de Dios, no tiene compasión de nadie, se vuelve egoísta. Yo y mi necesidad, y lo demás no me interesa. Bendito sea el Señor. Finalmente, nuestro Señor Jesucristo también en el juicio de las naciones, condena la falta de compasión del pueblo. El juicio será por eso, porque le dice, no, venid benditos de mi Padre, ¿no? Le dice, gloria a Dios, heredad del reino para ustedes. En capítulo 25, verso 34-35, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Y respondiendo al rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Porque la gente le dirá al Señor, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos sediento y desnudo y te cubrimos? Y el Señor le dirá, en cuanto le hiciste a estos necesitados, a mí me lo hiciste. Hermano, cuando usted ayuda a un pobre, cuando usted ayuda a un necesitado, cuando usted ayuda a una persona que tiene problemas, que tiene necesidades, gloria a Dios, usted se lo hace al Señor, lo hace para Dios. Así lo ve Dios, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque hay personas que dicen, yo ayudo solamente a mi familia, a nadie más. Se le acerca a alguien a pedirle algo en la calle, gloria a Dios, y usted cierra su corazón. Entonces, si usted abre su corazón y dice, tengo que apoyar a esta familia porque de repente soy el único que lo apoya el día de hoy, Dios lo ve y Dios le recompensa, hermano. Alabado sea el Señor. Hermano, finalmente, gloria a Dios, toda esta insensibilidad de la gente ha llevado al aborto, a la eutanasia. Porque cuando la gente se vuelve insensible, los enfermos, la gente con incapacidades como el sistema de Hitler y otro sistema, son personas que sobran, son incómodos, son innecesarios. Eso es a lo que lleva esta sociedad que no tiene a Dios, hermano, llena de soberbia, abundancia de pan y de ociosidad. Ve a los demás como una carga, como un estorbo. Pero cuando uno está lleno de Dios no ve eso. Ve que tiene que apoyar, que tiene que ayudar. El cristianismo fue la fuerza que cambiaría de manera radical esa conducta al defender la vida como un don de Dios y al ofrecer un abrazo compasivo a los más débiles, hermano. El cristianismo, gloria a Dios, fue desde el tiempo, aún en tiempo de Israel y aún en tiempo de Cristo, que levantó en alto la compasión, la ayuda mutua. Usted sabe que el sistema romano era altivo, soberbio, insensible, porque poner a la gente a matarse en un circo romano, destrozarse, hay que ser una bestia humana, porque ellos tenían abundancia de pan, eran soberbios y ocio, y paraban metidos ahí en los circos romanos viendo cómo la gente se despedazaba y se mataba. Pero cuando uno, hermano, es humilde, cuando uno, gloria a Dios, usa lo necesario, como dice la palabra, que teniendo sustento y abrigo estoy feliz. Por eso a mí me indignan esos predicadores que tienen carros
de $200,000, como ese predicador, un predicador americano que le regaló a su esposa un Maserati de casi $100,000. Y otro que tiene un avión privado, que tiene una mansión de $2 millones, de $1 millón, de $1,5 millones, hermano. Esos son predicadores soberbios, altivos, tienen abundancia de pan y de ociosidad. Alabado sea el Señor, porque tú nunca va a ver esos predicadores en el altar, en los ayunos, porque dice, ¿para qué voy a ayunar? Ellos van contra eso. He conocido predicadores que dicen, no hay ni que arrodillarse, dice, uno puede adorar a Dios así. Son los predicadores de la prosperidad, son una inmundicia, son una plaga, son unos hijos del diablo, son unos engendros de Satanás en púlpitos. Poder en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Pero finalmente, hermano, ¿cómo terminó Sodoma y Gomorra? Y con esto concluyo. Dice la palabra de Dios en Génesis 18:20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. No sea que tu pecado se haya agravado en extremo. Gloria a Dios. Y Abraham intercedió por ellos y le dice, Señor, ¿destruirás también al justo con el impío? Y volvió a decir, no, la cifra que yo le dije en Génesis 18:23, y le dice, verso 32 acá, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10, no la destruiré. Respondió por amor a los 10, pero no había ni uno. Y luego dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 2, 6 al 9. Gloria a Dios. Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, en 2 de Pedro capítulo 2 versos 6 al 9, dice la palabra, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Un día habrá un juicio, y ese juicio será inevitable, hermano. Y ese juicio, cuando la gente llegue al juicio de trono blanco, no habrá escapatoria, ya no habrá salida. Gloria a Dios. Como no hubo salida para la gente de Sodoma y Gomorra. Y concluyo con este verso, Génesis 19, verso 24 al 26. Génesis 19, 24 al 26 dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura. Era algo muy extenso, con todos los moradores de aquellas ciudades, porque no solamente era Sodoma y Gomorra, habían otras ciudades pequeñas que estaban en el mismo ambiente de pecado, de soberbia, de saciedad de pan, de ociosidad, gloria a Dios, de orgullo y de pecado y de homosexualidad y de, gloria a Dios, de perversión, de incesto, hermano, de sexo con animales, gloria a Dios, de perversión, gloria a Dios, de relaciones entre personas, entre la misma familia, de personas que a sus hijos los ofrecían vivos a Baal, gloria a Dios. Y dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. La mujer de Lot, mire, ella se estaba salvando. Ella estaba yéndose junto con Lot y con sus 2 hijas,
pero miró atrás. ¿Por qué miró atrás? Porque su corazón estaba en Sodoma y Gomorra. Aunque tuvo la oportunidad de salvarse, pero su corazón estaba podrido y corrompido. Y por eso se volvió una estatua de sal. Eso no es una leyenda, eso es lo que dice la palabra de Dios. Quiero que todos se pongan de pie. Quiero orar, en este día quiero orar y pedirle a Dios, hermano, que Dios bendiga, que Dios ayude, que Dios toque, que Dios te liberte. Si has venido con una necesidad, ríndele tu corazón a Dios, pídele perdón a Dios. Todos aquellos que quieren una oración, vengan aquí adelante. Queremos hacer una oración por aquellas personas que están aquí. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiero pedirles a toda la iglesia que nos apoyen en oración. Dios no puede ser burlado. Dios es un Dios bueno, pero Dios no pasa por alto el pecado. Gloria a Dios. Y en este día queremos hacer una oración y queremos pedirle a Dios, nuestro Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que está aquí en esta mañana, para que Dios trate, para que Dios te ayude. Dios está aquí para ayudarte, para cambiarte, para libertarte, para romper todas tus cadenas, para que algo dentro de ti cambie. Si algo tiene que cambiar, Dios lo va a hacer.